¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver un tema más de razonamiento verbal, siguiendo la línea de los textos. Esta vez vamos a ver cómo se redacta un texto expositivo. ¿Cómo redactar textos expositivos? Ya hemos visto anteriormente cuál es la estructura de un texto expositivo, qué consideraciones debemos tener en cuenta en cuanto a su estructura, como es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahora vamos a ver cómo se redacta. Para ello vamos a tener unas fases que siempre se van a cumplir en cualquier tipo de texto. Esta fase siempre tienes que tomarlas en cuenta para redactar cualquier tipo de textos. En primer lugar, es acerca de la elección del tema. ¿De qué vas a escribir? ¿De qué quieres hablar? Entonces tienes que elegir un tema interesante o de tu interés. Por ejemplo, puede tratarse acerca de un tema acerca de qué hacer en casa durante la cuarentena. O tal vez los juegos infantiles de los padres versus los de hoy. Entonces son temas que deben llamar la atención. Una vez que ya hayas tenido el tema precisado, tenemos que buscar información. Y la información que busques debe ser verídica. Acuérdate que el texto expositivo se ha diseñado para presentar, para dar a conocer un tema, un conocimiento, algo que es de interés de los demás. Entonces tenemos que buscar información. Esta información debe ser legible y además eh, debe tener un sustento. No podemos pues de repente pedir la opinión de alguien que no sepa del tema. Tiene que ser de alguien conocedor del tema. Una vez que hayas investigado y encontrado mucha información sobre tu tema, vamos a organizar las ideas de toda la información que hemos recopilado. Algunas van a servir, otras también, pero no con la relevancia de la que queremos enfocarle. Entonces, esa es la idea. Ahora, todo texto está organizado en párrafos. Entonces, en un párrafo tú vas a tratar algo, en el otro párrafo otra idea relacionado con el tema y así. En eso consiste la organización de las ideas. Si vas a tratar, por ejemplo, acerca de los volcanes, por ejemplo, buscas mucha información sobre los volcanes y luego al organizar esas ideas, un párrafo, disculpen, un párrafo puede tratar acerca de la presentación, de la introducción. Otro párrafo puede tratar acerca de la definición, qué es un volcán. Otro párrafo puede tratar acerca de su origen, cómo se forma un volcán. Otro párrafo puede tratar acerca de los volcanes más famosos o los más visitados en el mundo. Entonces tienes que organizar esos párrafos, esas ideas en párrafos. El siguiente paso es elaborar el borrador. Ya que tienes organizada toda la información, ya que tienes organizada los párrafos y con sus respectivas ideas, vamos a elaborar el borrador. No va a ser el texto definitivo, sino que este borrador hay que revisar y volver a revisar cuantas veces sea necesario con el fin de pulir quizás algunas palabras mal utilizadas, darle mayor coherencia, cohesión a la vez, utilizando los conectores lógicos y también la adecuación, porque es muy distinto escribir para un público especializado que para un público general, ¿no? Que solamente quiere saber lo principal, ¿no? Como ya te había mencionado, hay que hacer mucha revisión al texto inicial que has hecho, sobre todo tratándose de la ortografía. Un texto que tenga una pésima ortografía, pues no va a tener mucha credibilidad.
casi la mayoría va a dejar de leerlo. Pero si tiene una correcta ortografía, por lo tanto, por ende, que tiene una correcta cohesión y coherencia, pues ese texto va a quedar en la memoria colectiva. Así que todo lo que tú hagas, no debe ser algo hecho al azar o algo hecho para cumplir, sino para perdurar, para que los demás también sepan qué es lo que estás pensando. La redacción final ya debe ser de acuerdo a la creatividad y al estilo de cada autor. Puede incluir también figuras, fotografías, tablas, entrevistas, todo lo que sea necesario para que el texto sea entendible. Vamos a ver ahora un ejemplo de texto expositivo. Vamos a descubrir sus partes, porque solo analizando al texto expositivo vamos a poder redactar nuestros propios textos, cualquier tipo de texto. Antes de empezar, recuerda que la estructura del texto expositivo tiene tres partes. La introducción, que es la presentación del tema, el desarrollo, en el cual se dan detalles acerca del tema, sus características, pormenores, cómo se desarrolla, etc. Y la conclusión, que viene a ser una especie de resumen de todo lo que se dijo anteriormente. No es una idea más, sino que es la reiteración del tema o la idea que se han plasmado en el texto. Veamos. Héroe de la medicina peruana. Daniel Alcides Carrión tenía 28 años cuando falleció. Era alumno de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue practicante en el Hospital Maison de Santé e interno de medicina en los hospitales 2 de Mayo y San Bartolomé. Como estudiante de último año y para obtener su tesis, investigaba la enfermedad denominada verruga peruana, el cual se pensaba que era diferente al de la fiebre de la oroya. Revisaba las historias clínicas de pacientes con esta enfermedad en el Hospital 2 de Mayo. Él, para su investigación, optó por la autoexperiencia. El 27 de agosto de 1885, el doctor Evaristo Chávez le practicó 4 inoculaciones de los fluidos de esta enfermedad a Carrión. Inoculaciones, es decir, le ha inyectado la enfermedad en los brazos. Es decir, saca la sangre de un enfermo y lo inyecta para así infectarle la enfermedad. Los síntomas se presentaron 23 días después. Él escribía la evolución de la enfermedad hasta que, ya muy enfermo, se decidió una transfusión sanguínea, pero no se realizó por su gravedad. El 5 de octubre de 1885, el héroe de la medicina peruana falleció por una enfermedad que su época no pudo diagnosticar ni tratar adecuadamente. Sin embargo, la autoexperiencia de Carrión sirvió para demostrar que la fiebre de la oroya y la verruga peruana son lo mismo. Bien, jóvenes, entonces ya hemos leído este texto. Lo que queda ahora es identificar cuáles son las partes del texto y qué ideas desarrolla en ella. Luego, a partir de allí, a partir de ese análisis, identificamos cuál es el tema y la idea principal. Bien, este texto es visible su estructura. En este caso, la introducción, el desarrollo y la conclusión ya están delimitados. La introducción es la presentación, el desarrollo los pormenores del tema y la conclusión la reiteración de la idea. Ahora veamos qué nos dice cada párrafo. Este texto contiene 1, 2, 3, 4 párrafos. Por lo tanto, 4 ideas que se están resolviendo. Y todas esas ideas
apuntan a el tema o al título. A veces el tema coincide con el título del texto. Veamos. En el primer párrafo, en la que se hace la introducción, la idea principal, o digamos la idea relevante de ese párrafo, sería pues, ¿cuál sería? Así es, que era alumno de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue practicante en el hospital. Bien, entonces él todavía no ejercía la carrera de medicina, era un practicante y además era alumno. Eso es lo que nos dice en este primer párrafo, nos está presentando al personaje que va a tratar. Luego, en el segundo párrafo, nos dice qué es lo que hacía en su época de estudiante. Nos dice que investigaba la enfermedad denominada verruga peruana, el cual pensaba que era diferente al de la fiebre de la oroya. Entonces aquí vemos algo importante. Dice como estudiante, todavía no era médico. Era un estudiante de último año, del último ciclo, y estaba realizando una investigación para obtener su tesis. Recuerden que todo profesional cuando termina sus estudios universitarios, tiene que realizar una tesis para obtener el título profesional, pues es lo que estaba haciendo Daniel Alcides Carrión. Y su tesis, su investigación, trataba acerca de la enfermedad llamada verruga peruana, que muchas veces se confundía con la fiebre de la oroya. Y entonces la persona, el paciente que tenía esta enfermedad, no se sabía bien cómo tratarlo. Unos trataban diferente a la verruga peruana y de la fiebre de la oroya. Bien, en el siguiente párrafo la idea es, optó por la autoexperiencia el día 27 de agosto de 1885. ¿Qué significa autoexperiencia? Pues auto a sí mismo y experiencia, es decir, él quería conocer esa experiencia de un enfermo de verruga peruana. Él se inoculó, o mejor dicho, lo inocularon. El doctor Evaristo Chávez practicó 4 inoculaciones, ¿no? Como ya lo hemos comentado anteriormente. Estamos haciendo una segunda lectura. Otra idea que podemos rescatar en este párrafo es que cuando él se inyectó, ya presentaba los síntomas, él anotaba todo lo que sentía en su cuerpo, anotaba la evolución de la enfermedad de tal manera que podía obtener un registro de ella y así poder estudiarlo mejor. Entonces, esta es la idea que se desarrolla en este tercer párrafo, la autoexperiencia y la anotación de esa experiencia que él estaba viviendo. Siguiente párrafo, la idea será el 5 de octubre de 1885, el héroe de la medicina peruana falleció. Falleció por esta enfermedad, ¿no? Porque en su época no se podía diagnosticar ni tratar adecuadamente a esta enfermedad. Sin embargo, la autoexperiencia de Carrión, la inoculación, sirvió para ¿qué? Para demostrar que la fiebre de la oroya y la verruga peruana son lo mismo. Es decir, es la misma enfermedad, solo que esta enfermedad evoluciona desde una fiebre hasta la verruga peruana. Bien, visto esto entonces, ¿de qué trata el texto? ¿Cuál es el tema? La pregunta para hallar el tema es ¿cuál es el asunto o de qué trata el texto? Como ustedes podrán observar en el texto, en cada uno de sus párrafos, habla acerca de Daniel Alcides Carrión, estudiante. Aquí tenemos una anáfora porque se refiere a una idea anterior, a quien ya se mencionó antes.
Aquí tenemos un pronombre que de igual manera se refiere a Daniel Alcides Carrión. Y aquí lo nombra de otra manera, héroe de la medicina. ¿Y quién es el héroe de la medicina peruana? Claro, Daniel Alcides Carrión. Es decir, todos los párrafos apuntan hacia un solo tema, Daniel Alcides Carrión. ¿Y qué es lo que hizo Carrión? Lo que hizo es autoexperimentar. De Daniel Alcides Carrión, lo que hablamos es su autoexperimentación. Por lo tanto, el tema de este texto será la autoexperiencia de Carrión. Aquí está, la autoexperiencia de Carrión. Estamos reuniendo entonces todo lo que dice sobre Carrión y de lo que hizo. Ahora, para identificar a la idea principal, ¿recuerda cuál es la pregunta? Claro que sí. ¿Qué se dice del tema? Es decir, ¿qué se dice acerca de la autoexperiencia que hizo Carrión? Se dice que sirvió para demostrar que la fiebre de la orolla y la verruga peruana son lo mismo. Para eso sirvió. Entonces, en el cuadro celeste estamos viendo el tema y en el cuadro rojo la idea principal. Entonces, esta es la manera como estamos analizando ese texto y es la forma como se debe redactar un texto expositivo. Bien, ahora vamos a ver qué otras características debes tener en cuenta para redactar un texto expositivo. En primer lugar, el lenguaje. Debes adecuar el lenguaje al público al que te diriges, porque no es lo mismo hacer un discurso para un público especializado, científicos, académicos, que para un adolescente o para público en general. Por ejemplo, si es un público en general, pues el lenguaje debe ser sencillo, palabras que se entiendan, muy amigables. En cambio, para un público especializado, las palabras que se debe usar deben ser técnicas y no usar tanto adornos, ¿no? Sino que ir directamente a lo que se quiere explicar. En los textos expositivos debes evitar opiniones, ya que la finalidad del texto expositivo es la de presentar, dar a conocer algo que está en la realidad, o algo de interés público, o incluso de interés personal, pero con la condición de no opinar, es decir, yo no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, a mí me parece, ese tipo de expresiones no se deben utilizar en este tipo de textos, sino que se debe presentar. Por eso, se prefiere utilizar oraciones enunciativas, oraciones que informan. Y estas oraciones pueden ser afirmativas o negativas. Por ejemplo, hasta el momento no se ha podido inventar un aparato que supere la velocidad de la luz. Esto debido a que la tecnología que poseemos ahora no se adapta a ese tipo de velocidad, etcétera. Entonces lo que he hecho es una presentación, no es una opinión. Una opinión sería, por ejemplo, yo estoy seguro que sí lograremos. La humanidad ha tenido muchos aciertos, ha tenido mucha evolución y yo creo que sí podemos lograr un aparato que supere la velocidad de la luz. Por ahora no, pero en un futuro sí. Eso es una opinión. En un texto expositivo se debe evitar eso, dar opiniones. Se debe redactar en tercera persona. Esto también nos ayuda a evitar eso, a evitar una opinión. Se utiliza la tercera persona con el pronombre él o ellos, ¿no? Bien, entonces estas son las características que debes tomar en cuenta para redactar tu texto expositivo. Bien, jóvenes, eso es todo.
Nos vemos pronto.